¿Y si el verdadero problema de tu vida no fuera la falta de tiempo, sino la forma en que vives cada instante? Crees que no tienes tiempo, pero en realidad te falta conciencia. Cada día recibes 24 horas, ni más ni menos, exactamente igual que las mentes más grandes de la historia. Sin embargo, algunos construyen vidas extraordinarias, mientras otros se agotan sin avanzar. ¿Por qué? Porque el arte de vivir no se enseña, y sin ese arte, una vida entera puede desperdiciarse en silencio. Bienvenido a Libros Raros. Hoy exploramos El arte de vivir de Arnold Bennett, una obra profunda que revela cómo recuperar el control de tu tiempo y de tu vida. Introducción. Un libro raro, casi olvidado, pero de un poder silencioso. El arte de vivir de Arnold Bennett no trata de la riqueza exterior, sino de un dominio invisible, el del tiempo, la atención y la presencia. Este libro revela una verdad incómoda. No te falta tiempo, te falta dirección interior. Cada día que atraviesas ya contiene todo lo necesario para transformar tu vida, pero sin conciencia, desaparece como si nunca hubiera existido. No es una guía para hacer más, correr más rápido o acumular más. Es una guía para aprender a vivir de otra manera, con intención y claridad. Aquí, en Libros Raros, no te pedimos que te suscribas solo por seguir un canal, sino para viajar, explorar ideas raras y vivir experiencias que transformen tu forma de pensar y de ver el mundo. Si estás listo para salir del piloto automático y recuperar el control de tu existencia, entonces este viaje comienza ahora. Capítulo 1. La ilusión de la falta de tiempo. La ilusión de la falta de tiempo comienza con una idea profundamente arraigada en la mente humana, la creencia casi universal de que el tiempo es insuficiente. Desde muy temprano en la vida, las personas aprenden a repetir una frase que parece inocente, pero que encierra una programación poderosa. No tengo tiempo. Esta afirmación se convierte en una verdad aceptada, en una excusa socialmente válida y en un refugio mental que justifica la inacción, el estrés y la sensación constante de estar atrasado. Sin embargo, si observamos con atención, descubrimos una paradoja inquietante. Todos los seres humanos, sin excepción, reciben exactamente la misma cantidad de tiempo cada día. Ni el más rico puede comprar una hora extra, ni el más pobre recibe menos minutos. El tiempo es la única riqueza absolutamente equitativa que existe, y aún así es la más mal comprendida y peor utilizada. La ilusión de la falta de tiempo no nace de la realidad, sino de la percepción. No es el tiempo lo que falta, sino la claridad sobre cómo se vive ese tiempo. La mente humana, atrapada en automatismos, interpreta la acumulación de tareas, distracciones y preocupaciones como una escasez real, cuando en verdad se trata de una mala gestión de la atención y de la energía. Las personas no están realmente ocupadas, están desorganizadas internamente. No están desbordadas por la cantidad de cosas que deben hacer, sino por la incapacidad de decidir qué es verdaderamente importante. Y en ese caos interno, el tiempo parece evaporarse. Existe un gran error de percepción que sostiene esta ilusión. La idea de que el tiempo es algo externo que se nos escapa, como si fuera un enemigo invisible que corre más rápido que nosotros. Esta visión convierte al individuo en una víctima, en alguien que persigue sin descanso algo que nunca logra alcanzar. Pero la verdad es otra, mucho más profunda y desafiante. El tiempo no se escapa, es la conciencia la que se dispersa. Cuando una persona vive sin atención plena, sin intención, sin dirección, cada hora se fragmenta en pequeñas distracciones que, acumuladas,
crean la sensación de que el día ha desaparecido sin dejar rastro. La vida moderna amplifica esta ilusión. El flujo constante de información, las redes sociales, las obligaciones superficiales y las expectativas externas generan una saturación mental que impide la presencia real. El individuo se mueve de una actividad a otra sin detenerse, sin reflexionar, sin habitar plenamente ningún momento. Vive en una especie de tránsito permanente, donde nada se experimenta en profundidad. Y en ese estado, el tiempo no se siente como una oportunidad, sino como una presión constante. Se convierte en algo que hay que sobrevivir en lugar de algo que se puede crear. Otro aspecto fundamental de esta ilusión es la confusión entre actividad y progreso. Muchas personas llenan sus días de tareas, compromisos y movimientos constantes, creyendo que eso equivale a avanzar. Sin embargo, estar ocupado no significa estar enfocado, y hacer muchas cosas no implica estar construyendo algo significativo. De hecho, la hiperactividad suele ser una forma de evasión, una manera de evitar el silencio, la introspección y las decisiones importantes. En este contexto, el tiempo se consume, pero no se invierte. Se gasta en lugar de multiplicarse. El tiempo, en su esencia más pura, no es solo una medida cronológica, es un espacio de creación. Cada minuto contiene un potencial invisible que depende de la calidad de la atención que se le otorgue. Dos personas pueden vivir la misma hora de maneras completamente distintas. Una puede desperdiciarla en distracciones sin valor, mientras que otra puede transformarla en un momento de crecimiento, aprendizaje o construcción. La diferencia no está en el tiempo, sino en la conciencia con la que se utiliza. La mayoría de las personas nunca cuestiona su relación con el tiempo. Aceptan la narrativa dominante sin analizarla, sin observar sus propios hábitos, sin darse cuenta de que están repitiendo patrones que no han elegido conscientemente. Este automatismo es el verdadero enemigo. No es la falta de tiempo lo que limita la vida de las personas, sino la falta de conciencia sobre cómo lo están viviendo. Y mientras esta inconsciencia persista, la sensación de escasez continuará, independientemente de las circunstancias externas. Es importante entender que la percepción del tiempo está profundamente ligada al estado mental. Cuando una persona está ansiosa, dispersa o insatisfecha, el tiempo parece acelerarse de manera caótica. En cambio, cuando está presente, enfocada y conectada con lo que hace, el tiempo adquiere una calidad diferente. No se trata de que pase más lento o más rápido, sino de que se experimenta con mayor plenitud. En ese estado, incluso periodos cortos pueden sentirse ricos y significativos. La ilusión de la falta de tiempo también está alimentada por la comparación constante con los demás. En una sociedad donde todo se mide en términos de productividad y éxito visible, las personas sienten que siempre están atrasadas en relación con alguien más. Este sentimiento genera una presión interna que distorsiona la percepción del tiempo, convirtiéndolo en una carrera interminable. Pero esta carrera es ficticia, porque cada individuo tiene un ritmo, un camino y una forma única de vivir su existencia. Compararse es perder el control sobre el propio tiempo. Para romper esta ilusión, es necesario realizar un cambio profundo de perspectiva. No se trata de buscar más tiempo, sino de recuperar la soberanía sobre el tiempo que ya se tiene. Esto implica desarrollar una relación consciente con cada día, observar cómo se utilizan las horas, identificar las fugas de atención y tomar decisiones más alineadas con lo que realmente importa. Es un proceso de desaprendizaje, donde se cuestionan creencias arraigadas y se construye una nueva forma de vivir. El tiempo, visto desde esta nueva perspectiva, deja de ser un recurso limitado
y se convierte en un campo de posibilidades. No es algo que se pierde, sino algo que se transforma constantemente a través de las acciones y decisiones. Cada momento es una oportunidad para crear, para aprender, para avanzar o simplemente para estar presente. Y cuando esta comprensión se integra, la sensación de escasez comienza a desaparecer. Sin embargo, este cambio no ocurre de manera automática. Requiere una disciplina interna, una voluntad de observarse a uno mismo y de resistir la inercia de los hábitos inconscientes. Implica renunciar a ciertas distracciones, a ciertas formas de comodidad superficial y asumir la responsabilidad de cómo se vive cada día. Es un camino exigente, pero también profundamente liberador. La gran mayoría de las personas continuará viviendo bajo la ilusión de la falta de tiempo, no porque sea una verdad, sino porque es una creencia conveniente. Es más fácil decir no tengo tiempo que confrontar la realidad de cómo se está utilizando. Es más cómodo culpar a las circunstancias que asumir el control. Pero aquellos que se atreven a mirar más allá de esta ilusión descubren algo extraordinario. El tiempo nunca fue el problema. El verdadero desafío no es encontrar más horas en el día, sino aprender a habitar plenamente las que ya existen. Es desarrollar una conciencia que permita transformar cada momento en algo significativo. Es dejar de correr detrás del tiempo y comenzar a caminar dentro de él con intención. Porque al final, la vida no se mide por la cantidad de tiempo que se tiene, sino por la calidad con la que se vive. Y en ese reconocimiento, en esa comprensión profunda, la ilusión comienza a desvanecerse. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado silencioso. Ya no es algo que falta, sino algo que siempre ha estado presente, esperando ser utilizado con sabiduría. Antes de continuar, suscríbete y haz un verdadero compromiso contigo mismo. Rechaza a partir de ahora desperdiciar tu tiempo en lo inútil y las distracciones. Escribe en los comentarios. Retomo el control de mi tiempo desde ahora. Capítulo 2. La fuga silenciosa de la vida. La vida no se pierde de golpe. No desaparece en un instante dramático ni en un evento visible que nos obligue a reaccionar. Se escapa en silencio, poco a poco, en la rutina diaria que parece inofensiva, en los gestos automáticos que repetimos sin pensar, en las horas que se deslizan sin dejar huella en nuestra conciencia. Esta es la verdadera tragedia invisible de la existencia humana. No es que la vida sea corta, es que gran parte de ella no se vive realmente. Y esta fuga silenciosa ocurre sin ruido, sin advertencia, sin que la mayoría de las personas se dé cuenta de lo que está perdiendo. Cada día comienza con una oportunidad intacta, un espacio abierto lleno de posibilidades. Sin embargo, en lugar de habitar ese espacio con presencia, muchas personas entran directamente en piloto automático. Se levantan, revisan el teléfono, responden estímulos externos, siguen rutinas que no han cuestionado y reaccionan a demandas que no han elegido conscientemente. Desde ese primer momento, el día deja de ser suyo. Se convierte en una secuencia de respuestas, en una cadena de acciones que no nacen de una intención clara, sino de la inercia acumulada. Las jornadas no se escapan porque el tiempo sea rápido, sino porque la mente está ausente. La ausencia de conciencia es el verdadero canal por el que se filtra la vida. Cuando una persona no está plenamente presente en lo que hace, cada momento pierde densidad, pierde significado, pierde realidad. Es como si viviera en una superficie sin profundidad, donde todo ocurre pero nada se integra realmente. Y al final del día queda una sensación vaga, difícil de describir, la impresión de haber estado ocupado, pero no de haber vivido.
Uno de los mecanismos más poderosos de esta fuga silenciosa son los hábitos automáticos. El ser humano es una criatura de repetición, y esto no es negativo en sí mismo. Los hábitos pueden ser herramientas extraordinarias cuando están alineados con una intención consciente. Sin embargo, cuando se instalan sin reflexión, se convierten en estructuras invisibles que gobiernan la vida desde las sombras. La persona cree que decide, pero en realidad repite. Cree que elige, pero en realidad reacciona. Y en ese proceso, su existencia se va moldeando sin que participe activamente en ella. Estos hábitos no solo afectan lo que hacemos, sino también cómo pensamos y cómo percibimos el mundo. Una mente acostumbrada a la distracción buscará constantemente estímulos superficiales. Una mente entrenada en la dispersión tendrá dificultad para sostener la atención en algo profundo, y así, poco a poco, la capacidad de vivir con intensidad se debilita, no porque haya desaparecido, sino porque no se ha ejercitado. La vida interior se vuelve difusa, fragmentada, incapaz de sostener una experiencia plena. La tecnología moderna ha amplificado este fenómeno de manera radical. Nunca antes había sido tan fácil perder horas sin darse cuenta. Un gesto aparentemente pequeño como revisar una notificación puede desencadenar una cadena de distracciones que consume bloques enteros de tiempo. Y lo más inquietante es que esto ocurre sin resistencia. La persona no siente que está perdiendo algo importante, porque su percepción ha sido entrenada para considerar normal esta dispersión. Así, la fuga de la vida se normaliza. Vivir sin realmente vivir no significa estar inactivo. De hecho, muchas personas que sufren esta condición son extremadamente activas. Trabajan, se mueven, cumplen responsabilidades, interactúan con otros, pero toda esa actividad carece de una conexión profunda con el ser. Es movimiento sin dirección, acción sin conciencia, esfuerzo sin significado. Y en ese estado, la vida se convierte en una serie de momentos desconectados, en lugar de una experiencia coherente y consciente. Otro factor que contribuye a esta fuga silenciosa es la incapacidad de detenerse. En una cultura que valora la velocidad y la productividad constante, detenerse puede parecer una pérdida de tiempo. Sin embargo, es precisamente en la pausa donde se recupera la conciencia. Sin momentos de quietud, la mente permanece atrapada en un flujo continuo de estímulos sin espacio para observar, reflexionar o integrar. Y sin esa integración, la experiencia se disuelve rápidamente. La fuga de la vida también está relacionada con la falta de intención. Cuando una persona no define cómo quiere vivir, su vida será definida por fuerzas externas. Las demandas del entorno, las expectativas sociales, las urgencias del momento tomarán el control. Y en ese escenario, el individuo se convierte en un ejecutor de decisiones ajenas, en lugar de un creador de su propia experiencia. El día no se construye, se sufre. No se dirige, se sigue. Es importante comprender que esta situación no es irreversible. La conciencia, aunque dormida, nunca desaparece completamente. Siempre existe la posibilidad de despertar, de observar, de tomar el control. Pero este despertar requiere un acto deliberado. No ocurre por accidente. Es una decisión que se renueva constantemente, momento a momento. Es elegir estar presente incluso cuando la mente quiere escapar. Es elegir dirigir la atención en lugar de dejarla vagar sin control. Recuperar la vida implica, en primer lugar, reconocer que se ha estado perdiendo. Esta aceptación puede ser incómoda, incluso dolorosa, porque implica ver con claridad cuánto tiempo ha pasado sin ser realmente vivido. Pero también es liberadora porque abre la puerta a un cambio real. Una vez que se ve la fuga, ya no se puede ignorar.
y a partir de ese momento, cada decisión adquiere un peso diferente. La transformación no se basa en hacer cambios drásticos de inmediato, sino en modificar la calidad de la atención. Es aprender a estar plenamente presente en actividades simples, a observar los propios pensamientos, a cuestionar los impulsos automáticos. Es un entrenamiento progresivo, donde cada pequeño acto de conciencia fortalece la capacidad de vivir de manera más plena. Y con el tiempo, esta práctica cambia la relación con la vida misma. Vivir de verdad no es acumular experiencias extraordinarias, sino habitar profundamente las ordinarias. Es sentir el paso del tiempo no como una pérdida, sino como una oportunidad constante. Es dejar de existir en la superficie y comenzar a vivir con profundidad. Y esto no depende de circunstancias externas, sino de una decisión interna que puede tomarse en cualquier momento. La fuga silenciosa de la vida es, en esencia, una fuga de la conciencia. Y la solución no está en detener el tiempo, sino en habitarlo. En lugar de dejar que los días se escapen sin ser vividos, se trata de entrar en ellos con presencia, con intención, con claridad. Porque al final, la vida no se mide por los años que pasan, sino por los momentos que realmente se viven. Y cuando esta comprensión se instala, algo cambia profundamente. El tiempo deja de ser una corriente que arrastra y se convierte en un espacio que se puede habitar. La vida deja de ser algo que sucede y se convierte en algo que se crea. Y en ese instante, la fuga se detiene. No porque el tiempo haya cambiado, sino porque la conciencia ha despertado. Capítulo 3. El despertar a la conciencia del tiempo. El momento en que una persona comienza a tomar conciencia del tiempo marca una ruptura silenciosa pero profunda con su antigua forma de vivir. No es un cambio espectacular ni visible desde el exterior, sino una transformación interna que altera la relación con cada instante. Hasta ese punto, el tiempo había sido algo que simplemente pasaba, algo que se consumía sin reflexión, algo que parecía escapar sin control. Pero cuando surge la conciencia, el tiempo deja de ser una corriente inconsciente y se convierte en un espacio que puede ser observado, comprendido y finalmente dirigido. Este despertar no ocurre de manera automática. Es el resultado de una inquietud, de una sensación de que algo en la forma de vivir no está alineado con el verdadero potencial de la existencia. Tomar conciencia de cada hora no significa volverse rígido o vivir bajo una presión constante de productividad. Significa algo mucho más profundo, reconocer que cada fragmento de tiempo contiene una calidad única que puede ser vivida o desperdiciada. La mayoría de las personas percibe el día como un bloque homogéneo, una sucesión de momentos indistintos que se confunden entre sí. Sin embargo, cuando la conciencia se activa, cada hora adquiere un valor propio, una textura diferente, una oportunidad específica. No todas las horas son iguales en energía, en claridad mental o en disposición emocional. Y comprender esto permite comenzar a vivir con una inteligencia más fina. El primer paso hacia este despertar es la observación. Observar cómo se utiliza el tiempo sin intentar cambiar nada de inmediato. Observar los momentos de distracción, los patrones de comportamiento, las fugas de atención que ocurren casi sin darse cuenta. Esta observación debe ser honesta, sin juicio, sin excusas. Es un acto de lucidez que permite ver la realidad tal como es. Muchas personas evitan este paso porque temen descubrir cuánto tiempo han perdido, pero es precisamente esta claridad la que abre la puerta a una transformación auténtica. Salir del modo de piloto automático es uno de los desafíos más grandes en este proceso. El piloto automático no es solo una metáfora, es un estado real
en el que la mente funciona a partir de hábitos, sin intervención consciente. En este estado, las decisiones no son decisiones, sino reacciones programadas. La persona no elige, responde, no crea, repite. Y mientras permanezca en este modo, cualquier intento de cambio será superficial, porque la raíz del problema no ha sido abordada. Despertar implica interrumpir este automatismo, implica introducir momentos de conciencia en medio de la rutina. Puede ser algo tan simple como detenerse unos segundos antes de iniciar una actividad, respirar conscientemente, preguntarse por qué se está haciendo lo que se va a hacer. Este pequeño acto, aparentemente insignificante, tiene un efecto profundo. Rompe la continuidad del hábito y abre un espacio para la elección. Y es en ese espacio donde comienza el verdadero control interior. El control interior no debe entenderse como una forma de rigidez o de dominio forzado sobre uno mismo. No se trata de imponerse una disciplina artificial, sino de desarrollar una relación consciente con la propia mente. Es la capacidad de dirigir la atención, de decidir en qué se enfoca la energía, de elegir cómo se vive cada momento. Este tipo de control no limita, al contrario, libera, porque permite salir de la esclavitud de los impulsos y de las distracciones. A medida que la conciencia del tiempo se profundiza, también cambia la percepción de la urgencia. Muchas de las cosas que antes parecían urgentes revelan su verdadera naturaleza. No eran importantes, solo eran insistentes. La mente, cuando está en piloto automático, confunde lo urgente con lo esencial. Pero cuando se despierta, comienza a distinguir con mayor claridad. Y esta distinción es fundamental, porque permite reorganizar la vida en función de lo que realmente tiene valor. Este proceso también implica aceptar una verdad incómoda. No todo merece nuestro tiempo. Decir sí a todo es, en realidad, una forma de perder el control. Cada compromiso, cada actividad, cada distracción ocupa un espacio que podría ser utilizado de manera más consciente. Y por eso, despertar a la conciencia del tiempo implica aprender a decir no, no como un acto de rechazo, sino como una afirmación de lo que realmente importa. Otro aspecto clave de este despertar es la relación con el presente. El tiempo, en su forma más real, solo existe en el ahora. El pasado es memoria, el futuro es proyección, pero la vida ocurre en el instante presente. Sin embargo, la mente suele escapar constantemente hacia uno u otro. Se aferra a lo que ya pasó o se preocupa por lo que aún no ha ocurrido. Y en ese movimiento, pierde el único lugar donde el tiempo puede ser realmente vivido. Desarrollar la capacidad de estar presente no es fácil porque va en contra de años de condicionamiento mental. Pero es esencial. Significa prestar atención a lo que se está haciendo, sin dispersarse, sin dividir la mente en múltiples direcciones. Es una forma de habitar el tiempo con profundidad, de experimentar cada momento en lugar de simplemente atravesarlo. Y cuando esta presencia se vuelve más frecuente, la calidad de la vida cambia de manera notable. El despertar a la conciencia del tiempo también transforma la relación con la productividad. Ya no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas con mayor intención. Una acción realizada con plena atención tiene un impacto mucho mayor que múltiples acciones hechas de manera dispersa. La eficiencia deja de ser una cuestión de cantidad y se convierte en una cuestión de calidad. Y esto reduce la sensación de estar constantemente ocupado sin avanzar. Es importante entender que este proceso no es lineal. Habrá momentos de claridad y momentos de recaída en el automatismo. Esto es natural. La mente tiende a volver a sus patrones conocidos porque son cómodos y familiares. Pero cada vez que se recupera la conciencia, se fortalece la capacidad de mantenerla. Es un entrenamiento.
una práctica que se desarrolla con el tiempo. Con el paso del tiempo, esta conciencia se integra de manera más estable. Ya no es necesario hacer un esfuerzo constante para estar presente, se convierte en un estado más natural. La persona comienza a vivir con una atención más sostenida, con una mayor claridad sobre cómo utiliza su tiempo. Y esta claridad se traduce en decisiones más coherentes, en una vida más alineada con sus valores y objetivos. El inicio del control interior no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva forma de vivir. Es el punto en el que la persona deja de ser arrastrada por el tiempo y comienza a caminar dentro de él con intención. Es un cambio de posición, de víctima a creador, de espectador a protagonista. Y aunque este cambio puede parecer sutil al principio, sus efectos son profundos y acumulativos. Cada momento consciente es una recuperación de la vida. Cada acto de atención es una afirmación de presencia. Y poco a poco, la sensación de que el tiempo se escapa comienza a desaparecer. En su lugar, surge una nueva experiencia, la de estar realmente viviendo. No de manera perfecta, no sin errores, pero con una calidad diferente, más rica, más real. Al final, el despertar a la conciencia del tiempo no es solo una cuestión de organización o de disciplina. Es una transformación de la percepción. Es ver el tiempo no como algo que se tiene o se pierde, sino como algo que se vive. Y en ese cambio de perspectiva se encuentra una de las claves más profundas del arte de vivir: la capacidad de estar plenamente presente en cada instante, reconociendo que en ese instante se encuentra toda la vida. Capítulo 4. La disciplina invisible. La disciplina suele ser mal comprendida. Para muchos, representa una forma de restricción, una imposición rígida que limita la libertad y exige sacrificios constantes. Se asocia con reglas externas, con horarios estrictos, con una vigilancia permanente que obliga a actuar incluso cuando no hay deseo. Sin embargo, esta visión es superficial y, en cierto modo, engañosa. La verdadera disciplina no nace de la presión exterior, ni se sostiene en la fuerza bruta de la voluntad. La disciplina real es invisible, silenciosa y profundamente interna. Es una estructura mental que organiza la vida desde dentro, sin necesidad de imponer una lucha constante contra uno mismo. Cuando la disciplina depende únicamente de factores externos, es frágil. Funciona mientras hay vigilancia, mientras existe una obligación visible, mientras alguien observa o mientras las circunstancias empujan. Pero en cuanto esa presión desaparece, la conducta también se desvanece. Esto revela una verdad fundamental: lo que no está integrado en la mente no puede sostenerse en el tiempo. Por eso, la disciplina invisible es superior. No necesita testigos, no depende de recompensas inmediatas, no se derrumba ante la ausencia de control externo. Es una forma de coherencia interna que se mantiene incluso en la soledad. La disciplina mental comienza con una comprensión clara de uno mismo. No se trata de imponerse reglas arbitrarias, sino de entender cómo funciona la propia mente, cuáles son sus tendencias, sus debilidades y sus puntos de fuga. Sin este conocimiento, cualquier intento de disciplina será superficial. La persona luchará contra sí misma sin entender por qué cae una y otra vez en los mismos patrones. Pero cuando hay claridad, la disciplina deja de ser una batalla y se convierte en una dirección consciente. Construir una estructura interior sólida implica establecer principios que guíen las decisiones. No se trata de crear una lista interminable de normas, sino de definir con precisión qué es importante y actuar en consecuencia. Esta claridad reduce la fricción interna, porque elimina la indecisión constante. Muchas personas se sienten agotadas no por lo que hacen,
sino por el esfuerzo mental de decidir una y otra vez lo mismo. La disciplina invisible resuelve esto al convertir ciertas decisiones en automáticas, pero no por inconsciencia, sino por coherencia. La mente disciplinada no es una mente rígida, sino una mente dirigida. Sabe cuándo actuar y cuándo detenerse, cuándo insistir y cuándo soltar. Tiene una relación equilibrada con el esfuerzo. No busca la comodidad constante, pero tampoco se destruye en una exigencia irracional. Este equilibrio es clave, porque permite sostener la disciplina en el tiempo sin caer en el agotamiento. La verdadera disciplina no es una explosión de esfuerzo, es una constancia silenciosa. Uno de los elementos esenciales de esta disciplina es la capacidad de gobernar los impulsos. La mente humana está llena de impulsos momentáneos que buscan gratificación inmediata. Estos impulsos no son necesariamente negativos, pero cuando dominan la conducta, fragmentan la atención y debilitan la dirección interna. La disciplina invisible no elimina los impulsos, pero los observa, los comprende y decide si deben ser seguidos o no. Esta pequeña pausa entre el impulso y la acción es el núcleo del control interior. Se dirigir soy-mem sin presión exterior es uno de los signos más claros de una disciplina auténtica. Significa actuar correctamente incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay consecuencias inmediatas. Es una forma de integridad que no depende del entorno. La persona disciplinada internamente no necesita motivación constante, porque su acción no está basada en el estado emocional del momento, sino en una decisión más profunda. Esto no significa que siempre sienta ganas de actuar, sino que ha aprendido a no depender de esas ganas. Otro aspecto fundamental es la relación con el tiempo. La disciplina invisible organiza el tiempo de manera coherente con los objetivos y valores internos. No se trata de llenar cada minuto con actividad, sino de asignar a cada momento una intención clara. Esta organización no es rígida, pero sí consciente. Permite avanzar de manera constante sin caer en la dispersión. Y lo más importante, reduce la sensación de caos, porque cada acción tiene un lugar dentro de una estructura más amplia. La construcción de esta disciplina requiere práctica. No es algo que se logra de un día para otro. Es un proceso de ajuste continuo, donde la persona observa sus errores, aprende de ellos y refina su enfoque. Cada pequeña victoria fortalece la estructura interna y cada caída ofrece una oportunidad de comprensión. Lo importante no es la perfección, sino la consistencia. La disciplina invisible se desarrolla a través de la repetición consciente. Es importante destacar que esta disciplina no está basada en la represión. No se trata de negar los deseos o de vivir en una tensión constante. Al contrario, se trata de integrar los deseos dentro de una dirección más amplia. La persona disciplinada no elimina el placer, pero lo coloca en su lugar. No permite que el placer momentáneo destruya un objetivo a largo plazo. Esta capacidad de priorización es lo que permite construir algo sólido en el tiempo. La mayoría de las personas busca soluciones externas para problemas internos. Intentan cambiar su entorno, sus herramientas, sus circunstancias, sin darse cuenta de que el verdadero cambio debe ocurrir en la mente. La disciplina invisible es precisamente ese cambio interno. Es una reconfiguración de la forma en que se toman decisiones, de cómo se utiliza la atención, de cómo se responde a los estímulos. Y una vez que esta reconfiguración se establece, los resultados externos comienzan a alinearse naturalmente. También existe una dimensión emocional en esta disciplina. No basta con entender lo que se debe hacer, es necesario sostener ese comportamiento incluso cuando las emociones no acompañan.
Habrá días de entusiasmo y días de resistencia, momentos de claridad y momentos de confusión. La disciplina invisible no depende de estas fluctuaciones, actúa a pesar de ellas, y en ese acto fortalece una identidad más estable, menos dependiente de los estados pasajeros. A medida que esta disciplina se consolida, ocurre un cambio sutil pero profundo. La persona comienza a confiar en sí misma. Ya no se percibe como alguien inconstante o impredecible, sino como alguien capaz de sostener sus decisiones. Esta confianza es una de las formas más poderosas de libertad, porque elimina la duda constante y permite avanzar con mayor seguridad. No es una confianza basada en resultados externos, sino en la coherencia interna. La disciplina invisible también transforma la relación con el esfuerzo. Lo que antes parecía difícil comienza a volverse natural. No porque la dificultad haya desaparecido, sino porque la mente ha sido entrenada para sostenerla. El esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una parte normal del proceso. Y en ese punto, la resistencia interna disminuye considerablemente. Es importante entender que esta forma de disciplina no busca el control absoluto, sino la dirección consciente. No se trata de dominar cada aspecto de la vida de manera rígida, sino de mantener una orientación clara. Esto permite adaptarse a las circunstancias sin perder el rumbo. La flexibilidad dentro de la estructura es lo que hace que la disciplina sea sostenible. En última instancia, la disciplina invisible es una forma de libertad. Puede parecer paradójico, pero es precisamente la capacidad de dirigirse a uno mismo lo que libera de la dependencia externa. La persona deja de ser arrastrada por impulsos, por distracciones, por presiones externas, y comienza a actuar desde una elección consciente. Esta es una libertad más profunda, menos visible, pero mucho más real. La disciplina invisible no es algo que se impone, es algo que se construye. No se muestra, pero se siente en cada decisión. No hace ruido, pero transforma toda la vida. Es la base silenciosa sobre la cual se puede edificar cualquier forma de progreso verdadero. Y cuando esta base está presente, el individuo deja de necesitar motivación constante porque ha encontrado algo más sólido, una dirección interna que no depende de nada externo. Capítulo 5. La atención como poder oculto. La atención es una de las fuerzas más subestimadas y al mismo tiempo más determinantes en la vida humana. No es simplemente una facultad mental secundaria, ni un recurso limitado que se usa de manera automática sin consecuencias. Es, en realidad, el centro invisible desde el cual se construye toda experiencia. Aquello a lo que una persona presta atención no solo ocupa su mente por un instante, sino que moldea progresivamente su percepción, sus emociones, sus decisiones y, finalmente, su destino. La mayoría de las personas vive sin comprender este principio fundamental, dejando que su atención sea capturada por estímulos externos sin cuestionamiento, sin dirección, sin intención. Y en ese abandono silencioso ceden uno de los poderes más grandes que poseen. Lo que miras, en lo que te concentras, aquello que permites entrar repetidamente en tu mente, termina convirtiéndose en la materia prima de tu realidad interna. No se trata solo de pensamientos aislados, sino de patrones que se repiten y que, con el tiempo, se consolidan en creencias. Estas creencias, a su vez, influyen en la manera en que interpretas el mundo. Así, la atención no es pasiva, es creadora, no se limita a observar, transforma. Y sin embargo, pocas personas asumen la responsabilidad de dirigirla de manera consciente. En el estado habitual, la atención está fragmentada. Salta de un estímulo a otro sin profundidad, sin continuidad.
Esta dispersión genera una sensación constante de inquietud, una incapacidad para sostener el enfoque en algo significativo. La mente se acostumbra a lo superficial, a lo inmediato, a lo fácil, y con el tiempo pierde la capacidad de concentrarse en lo importante. Esta pérdida no es evidente al principio, pero sus efectos son profundos. Una mente dispersa no puede construir nada sólido, porque no permanece el tiempo suficiente en una idea como para desarrollarla. La energía de la concentración es lo opuesto a esta dispersión. Es la capacidad de dirigir la atención hacia un punto específico y mantenerla allí con estabilidad. Cuando esto ocurre, la mente se vuelve más clara, más precisa, más poderosa. La concentración no solo mejora el rendimiento en tareas concretas, sino que transforma la calidad de la experiencia. Permite entrar en un estado de profundidad donde el tiempo parece expandirse y la comprensión se vuelve más aguda. Es en ese estado donde se produce el verdadero aprendizaje, la verdadera creación. Sin embargo, alcanzar este nivel de concentración requiere un esfuerzo consciente, especialmente en un entorno lleno de distracciones. La atención es constantemente solicitada por múltiples fuentes, dispositivos, información, demandas externas. Cada una de estas fuentes compite por un fragmento de la mente, y si no hay una dirección clara, la atención se fragmenta inevitablemente. Este fenómeno no es accidental, está diseñado para captar y retener la mente. Por eso recuperar el control de la atención no es solo una cuestión de disciplina, sino también de protección. Reprender el control del propio espíritu comienza con una decisión simple pero profunda: elegir conscientemente en qué enfocar la mente. Esta elección, repetida una y otra vez, fortalece la capacidad de concentración. Al principio, puede parecer difícil. La mente se resiste, busca distracciones, intenta escapar. Pero esta resistencia no es un obstáculo definitivo, es una señal de que la atención ha estado desentrenada durante mucho tiempo. Con práctica, esta resistencia disminuye y la mente comienza a adaptarse a un nuevo modo de funcionamiento. Es importante comprender que la atención no es infinita. Es un recurso limitado que debe ser gestionado con cuidado. Cada vez que se dirige hacia algo, se retira de otra cosa. Por eso, la selección es fundamental. No todo merece tu atención. De hecho, gran parte de lo que la reclama no aporta ningún valor real. Aprender a filtrar, a decir no, a ignorar lo innecesario, es una parte esencial del proceso. No se trata de aislarse del mundo, sino de relacionarse con él de manera más consciente. La atención sostenida también tiene un efecto acumulativo. Cuanto más tiempo se dedica a una actividad con enfoque total, mayor es el impacto. Este principio se aplica a todos los ámbitos: aprendizaje, trabajo, desarrollo personal. Una hora de atención profunda vale más que varias horas de distracción parcial. Y sin embargo, muchas personas continúan valorando la cantidad por encima de la calidad, sin darse cuenta de que están perdiendo eficiencia y profundidad. Otro aspecto fundamental es la relación entre atención y emoción. La mente tiende a enfocarse en aquello que genera una respuesta emocional. Esto puede ser utilizado de manera consciente. Al asociar emociones positivas con actividades importantes, se facilita la concentración. Por el contrario, si una actividad se percibe como pesada o desagradable, la mente buscará escapar. Comprender este mecanismo permite trabajar con la mente en lugar de contra ella. La atención también influye en la identidad. Aquello en lo que una persona se enfoca repetidamente termina definiendo quién es. Si la atención se dirige constantemente hacia pensamientos negativos, hacia dudas, hacia limitaciones,
esa será la identidad que se construya. Por el contrario, si se enfoca en crecimiento, en posibilidades, en objetivos claros, la identidad se transforma en esa dirección. Esto no es una afirmación superficial, es un proceso real que ocurre a nivel mental. Recuperar el control de la atención implica también aceptar la responsabilidad de la propia experiencia. No se puede culpar constantemente al entorno por la distracción. Aunque existen factores externos, la decisión final sobre dónde colocar la atención es interna. Esta comprensión puede resultar incómoda, pero también es liberadora, porque significa que el poder de cambio está disponible en todo momento. La práctica de la atención consciente puede comenzar con actos simples. Enfocarse completamente en una tarea, observar la respiración durante unos minutos, prestar atención a los detalles de una actividad cotidiana. Estos ejercicios no son triviales, son entrenamientos que fortalecen la capacidad de concentración. Y con el tiempo, esta capacidad se expande, permitiendo sostener el enfoque en tareas más complejas. También es importante reconocer que la atención se fatiga. No se puede mantener una concentración intensa de manera indefinida sin pausas, por eso, el descanso forma parte del proceso. Pero este descanso debe ser consciente, no una caída en la distracción. Es una pausa que permite recuperar energía, no perderla. Esta distinción es clave para mantener un equilibrio saludable. A medida que se desarrolla esta habilidad, la relación con la mente cambia. La persona deja de sentirse arrastrada por pensamientos aleatorios y comienza a experimentar una mayor estabilidad interna. La mente se convierte en una herramienta, no en un obstáculo. Y esta transformación tiene efectos en todos los aspectos de la vida, desde la toma de decisiones hasta la calidad de las relaciones. La atención como poder oculto no es algo místico ni inaccesible. Está presente en cada momento, disponible para ser utilizado, pero requiere conciencia, práctica y una decisión constante de no cederla sin control. Es un poder silencioso, pero profundamente transformador. No produce resultados inmediatos visibles, pero su impacto se acumula con el tiempo, moldeando la vida de manera progresiva. La atención como poder oculto revela que la verdadera batalla no está en el exterior, sino en el interior. No se trata de controlar el mundo, sino de dirigir la propia mente. Y en ese acto, aparentemente simple pero profundamente complejo, se encuentra una de las claves más importantes para vivir con claridad, intención y profundidad, porque al final la vida es aquello a lo que decides prestar atención. Y en esa elección se define todo. Capítulo 6. La transformación de los momentos ordinarios. La mayoría de los seres humanos atraviesan su existencia como si estuvieran esperando algo, un momento particular, un evento decisivo, una oportunidad excepcional que finalmente le dé sentido a su vida. Piensan, muchas veces sin darse cuenta, que la verdadera vida comienza más tarde, después de un éxito, después de un logro, después de un cambio exterior. Sin embargo, mientras esperan ese momento hipotético, su vida continúa fluyendo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día. Y es precisamente ahí donde reside una de las mayores ilusiones de la existencia, porque la vida no está hecha de grandes acontecimientos, está compuesta casi por completo de momentos ordinarios, instantes simples, repetitivos, silenciosos. Levantarse por la mañana, tomar un café, mirar por la ventana, caminar por la calle, trabajar, escuchar a alguien hablar, pensar, respirar. Todas estas acciones parecen banales, sin importancia. No hacen historia, no hacen ruido, no generan emociones intensas, y sin embargo,
constituyen la materia misma de tu existencia. Lo que revela profundamente El arte de vivir de Arnold Bennett es que la calidad de tu vida no depende de los eventos extraordinarios que experimentas, sino de la manera en que vives esos momentos ordinarios. Porque un momento ordinario puede estar vacío o puede estar lleno. Puede ser atravesado mecánicamente, sin conciencia, como un hábito automático, o puede ser vivido con atención, presencia e intención. Y esta diferencia, aunque invisible a primera vista, transforma completamente la naturaleza de tu vida. Muchas personas viven sin estar realmente presentes, funcionan en piloto automático. Su cuerpo actúa, pero su mente está en otro lugar. Comen sin saborear, escuchan sin oír, miran sin ver. Su atención está fragmentada, dispersa, absorbida por pensamientos, preocupaciones y distracciones constantes. Pasan de un momento a otro sin detenerse realmente, sin habitar plenamente lo que viven. Y así, en silencio, su vida se les escapa. No porque les falte tiempo, no porque no tengan oportunidades, sino porque nunca están verdaderamente presentes en lo que hacen. Un momento sin conciencia es un momento perdido. No deja huella, no construye nada, no alimenta la mente, no fortalece el ser, pasa y desaparece. En cambio, un momento vivido con atención se convierte en un momento rico, aunque sea simple, aunque sea ordinario, aunque sea invisible para los demás. Ahí comienza la transformación, en la manera en que miras las cosas. Beber un café puede parecer insignificante. Sin embargo, si te tomas el tiempo de vivirlo plenamente, de sentir su calor, su sabor, su aroma, el silencio que lo rodea, ese momento se vuelve diferente, se vuelve real, se vuelve presente, se vuelve vivo. Ya no es una acción mecánica, es una experiencia. Y esa experiencia, por simple que sea, fortalece tu capacidad de ser consciente. Así comienza la transformación, no en grandes decisiones espectaculares, sino en la calidad de tu atención. La sociedad moderna empuja hacia la velocidad, la distracción y la sobreestimulación. Todo está diseñado para captar tu atención, fragmentarla, dispersarla. Las pantallas, las notificaciones, los pensamientos constantes, todo crea un estado en el que la mente nunca descansa. Salta de una cosa a otra sin anclarse. En ese estado, es imposible vivir plenamente. Existes, pero no vives realmente. Acumulas experiencias, pero no las sientes. Pasas el tiempo, pero no lo habitas. La transformación de los momentos ordinarios comienza con un acto simple pero poderoso: desacelerar interiormente. No necesariamente en tus acciones, sino en tu atención. Aprender a estar aquí, ahora. Observar lo que haces, sentir lo que vives, ser consciente de tus movimientos, de tus pensamientos, de tus emociones. Al principio puede parecer difícil, porque la mente no está acostumbrada a permanecer presente. Ha sido entrenada para huir, para anticipar, para lamentar, para imaginar. Prefiere estar en cualquier otro lugar antes que en el presente. Pero con la práctica, algo cambia. Empiezas a ver lo que antes no veías. Notas detalles que ignorabas. Sientes cosas que antes no percibías. El mundo, sin cambiar exteriormente, se vuelve más rico, más denso, más real, y tú cambias con él. Te vuelves menos dependiente de los eventos externos para sentir algo. Ya no necesitas estimulación constante para sentirte vivo. Encuentras valor en la simplicidad, y esa capacidad es extremadamente rara, porque la mayoría de las personas ya no saben apreciar lo simple. Siempre buscan más emociones, más sensaciones, más novedades. Creen que la felicidad está en la intensidad,
cuando en realidad está en la profundidad. Un momento simple, vivido profundamente, tiene más valor que un momento intenso vivido superficialmente. Es una verdad que pocos comprenden, y sin embargo, lo cambia todo. Cuando aprendes a dar valor a los momentos ordinarios, dejas de depender de las circunstancias. Ya no esperas que la vida te dé algo. Creas riqueza interior a partir de lo que ya existe. Transformas tu día a día. Caminar se convierte en una experiencia. Trabajar se convierte en un acto de concentración. Escuchar se convierte en presencia real. Incluso el silencio se vuelve pleno. Y en ese estado, tu vida deja de ser una sucesión de momentos vacíos. Se convierte en una continuidad de momentos habitados. Cada instante cuenta. Cada instante tiene peso. Cada instante participa en la construcción de tu ser. Ya no es el tiempo el que pasa sobre ti. Eres tú quien vive el tiempo. Y esa inversión es fundamental, porque te devuelve el control. No un control exterior sobre los eventos o las circunstancias, sino un control interior sobre la forma en que vives lo que te sucede. No siempre puedes elegir lo que te pasa, pero siempre puedes elegir la calidad de tu presencia, y esa calidad lo transforma todo. Un trabajo aburrido puede convertirse en un ejercicio de concentración. Una espera puede convertirse en un momento de observación. Una rutina puede convertirse en un espacio de estabilidad. Nada cambia por fuera, pero todo cambia por dentro. Y con el tiempo, esta transformación interior empieza a influir en el exterior. Te vuelves más tranquilo, más lúcido, más centrado. Tomas mejores decisiones, pierdes menos energía, te vuelves más eficaz, sin necesariamente hacer más. Porque haces las cosas con presencia, con intención, con conciencia. Y esta forma de vivir crea un poder silencioso, una fuerza interior que no depende del ruido, del reconocimiento o de la validación externa. Una fuerza que nace del hecho de estar plenamente presente en tu propia vida. La transformación de los momentos ordinarios no es un concepto abstracto, es una práctica diaria. Es una disciplina invisible. Nadie la ve, nadie la mide, pero lo cambia todo. Transforma tu percepción, transforma tu relación con el tiempo, transforma tu manera de existir y poco a poco transforma toda tu vida, porque una vida no es más que una acumulación de momentos. Si esos momentos están vacíos, la vida estará vacía. Si esos momentos están llenos de conciencia, la vida estará llena. No hay secreto oculto, no hay fórmula mágica, solo una verdad simple, pero exigente. Aprender a vivir lo que estás viviendo, aquí, ahora, sin huir, sin esperar, sin ignorar. Y en esa simplicidad descubrirás algo extraordinario. Que nunca te faltó vida, solo te faltaba presencia. Y desde el momento en que recuperas esa presencia, todo comienza a cambiar. Capítulo 7. La independencia interior. La independencia interior es una de las formas más elevadas de libertad que puede alcanzar un ser humano. No es una independencia visible, no se mide por la ausencia de reglas externas ni por una vida completamente aislada de los demás. Es una independencia silenciosa, profundamente mental, que consiste en no depender del juicio, de la aprobación o de las expectativas externas para definir la propia existencia. Es la capacidad de vivir desde un centro interno sólido, sin ser arrastrado por la mirada ajena ni condicionado por la necesidad constante de validación. Desde una edad temprana, la mayoría de las personas aprende a mirarse a sí misma a través de los ojos de los demás. Se construye una identidad basada en la aceptación, en la comparación,
en la aprobación social. Poco a poco, esta dependencia se vuelve invisible porque se normaliza. La persona cree que está tomando decisiones propias, pero en realidad, muchas de ellas están influenciadas por lo que será aceptado, admirado o aprobado por otros. Este condicionamiento es sutil, pero extremadamente poderoso. No impone órdenes directas, sino que moldea deseos, expectativas y comportamientos desde el interior. Desprenderse de la mirada de los demás no significa rechazar a las personas ni vivir en aislamiento. Significa recuperar la autoridad sobre la propia percepción. Es dejar de utilizar la opinión externa como medida de valor personal. Cuando esta transformación comienza, se produce una sensación extraña al principio, una mezcla de libertad y de incertidumbre. Libertad, porque se rompe una cadena invisible. Incertidumbre, porque se abandona un sistema conocido de validación. Pero es precisamente en ese espacio donde comienza a construirse una identidad más auténtica. La necesidad de aprobación es uno de los principales obstáculos para esta independencia. Es un impulso profundamente humano, ligado al deseo de pertenecer, de ser aceptado, de evitar el rechazo. Sin embargo, cuando esta necesidad se vuelve dominante, limita la capacidad de actuar con autenticidad. La persona empieza a adaptarse constantemente, a modificar su comportamiento, su discurso, incluso sus pensamientos, para encajar en un molde externo. Y en ese proceso pierde contacto con su propia esencia. Vivir según sus propias reglas no es un acto de rebeldía superficial ni una negación de toda estructura. No se trata de hacer lo contrario de lo que los demás esperan, sino de actuar desde una comprensión interna clara. Las reglas personales no nacen del capricho, sino de una reflexión profunda sobre lo que tiene sentido, sobre lo que está alineado con los propios valores. Esta forma de vivir requiere responsabilidad, porque elimina las excusas. Ya no se puede culpar al entorno por las decisiones tomadas. Cada acción se convierte en una expresión directa de la propia elección. La libertad mental como arte de vivir implica una relación diferente con los pensamientos. Muchas de las ideas que parecen propias en realidad han sido adoptadas sin cuestionamiento. Creencias sobre el éxito, el fracaso, la felicidad, el valor personal. Estas creencias actúan como filtros que determinan cómo se percibe la realidad. Alcanzar la independencia interior implica cuestionar estos filtros, examinar su origen, decidir si realmente representan lo que uno quiere vivir o si son simplemente heredados. Este proceso no es inmediato ni cómodo. Requiere una honestidad profunda, una disposición a ver aspectos de uno mismo que han sido ignorados o evitados. Pero es en esta confrontación donde se encuentra la posibilidad de liberación, porque una vez que se identifica una creencia limitante, deja de tener el mismo poder. Se convierte en algo que puede ser transformado, en lugar de algo que controla desde la sombra. La independencia interior también implica tolerar la incomodidad. Actuar de manera auténtica no siempre será bien recibido. Habrá momentos de incomprensión, de crítica, incluso de rechazo. Y aquí es donde se prueba la solidez de esta independencia. Si la persona vuelve a buscar aprobación en esos momentos, retrocede. Pero si mantiene su dirección interna, incluso en medio de la incomodidad, fortalece su autonomía. Es importante comprender que la opinión de los demás no desaparece, pero pierde su poder absoluto. Se puede escuchar, considerar, incluso aprender de ella, pero ya no define la identidad. Se convierte en información, no en autoridad. Esta distinción es fundamental porque permite relacionarse con los demás de manera más libre, sin la presión constante de ser validado. Otro aspecto clave es la relación con el error.
Cuando una persona depende del juicio externo, el error se percibe como una amenaza, como algo que debe evitarse a toda costa. Pero en un estado de independencia interior, el error se convierte en una fuente de aprendizaje. No se vive como una pérdida de valor, sino como parte del proceso de crecimiento. Esta transformación cambia completamente la forma de actuar, porque elimina el miedo paralizante. La construcción de esta independencia requiere tiempo y práctica. No es un estado que se alcanza de una vez y se mantiene sin esfuerzo. Es una actitud que debe ser cultivada constantemente. Cada decisión es una oportunidad para reforzarla o debilitarla. Cada momento en el que se elige actuar desde la autenticidad fortalece esta estructura interna. También es necesario desarrollar una relación sólida con la soledad, no en el sentido de aislamiento, sino en la capacidad de estar consigo mismo sin necesidad de distracción constante. La soledad permite escuchar la propia voz, distinguirla del ruido externo. Sin este espacio es difícil construir una identidad independiente, porque la mente está constantemente influenciada por estímulos externos. La independencia interior no significa indiferencia hacia los demás. Al contrario, permite relaciones más auténticas. Cuando una persona no busca constantemente aprobación, puede relacionarse desde la sinceridad, sin máscaras. Esto genera vínculos más profundos, basados en la verdad y no en la necesidad. La interacción deja de ser un intercambio de validación y se convierte en una conexión real. La libertad mental como arte de vivir se refleja en la capacidad de elegir cómo responder a las circunstancias. No se trata de controlar todo lo que ocurre, sino de controlar la interpretación y la reacción. Esta es una de las formas más puras de libertad, porque no depende de factores externos. Está disponible en cualquier momento, en cualquier situación. A medida que esta independencia se fortalece, la persona experimenta una mayor estabilidad interna. Las opiniones externas fluctúan, las circunstancias cambian, pero el centro interno permanece. Esta estabilidad no es rigidez, es coherencia. Permite adaptarse sin perder la dirección, cambiar sin perder la esencia. Capítulo 7. La independencia interior no es un lujo ni una opción secundaria. Es una condición esencial para vivir de manera consciente. Sin ella, la vida está constantemente influenciada por fuerzas externas. Con ella, la persona se convierte en el autor de su propia experiencia. No significa que todo será fácil, pero sí que será auténtico. Y en esa autenticidad se encuentra una forma de libertad que no puede ser otorgada ni retirada por nadie más. Es una libertad que nace dentro y que, una vez descubierta, transforma toda la manera de vivir. Capítulo 8. La construcción de una vida consciente. Construir una vida consciente no es un acto espontáneo ni el resultado de una simple inspiración pasajera. Es una obra progresiva, silenciosa y profundamente intencional que se desarrolla a través de decisiones repetidas en el tiempo. La mayoría de las personas no construye su vida, simplemente la deja formarse por acumulación de hábitos, influencias externas y reacciones inmediatas. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre vivir por inercia y vivir por diseño. La vida consciente pertenece a aquellos que deciden asumir el papel de arquitectos de su propia existencia, comprendiendo que cada acción, por pequeña que sea, contribuye a la estructura global de su realidad. El primer elemento de esta construcción es la alineación entre las acciones y las intenciones. Muchas personas tienen ideas claras sobre lo que desean ser, sobre el tipo de vida que aspiran a vivir, pero sus acciones diarias no reflejan esas aspiraciones. Existe una fractura invisible entre lo que piensan y lo que hacen. Esta incoherencia genera frustración,
porque crea una distancia constante entre la identidad deseada y la realidad vivida. Alinear acciones con intenciones no significa actuar de manera perfecta, sino reducir progresivamente esa distancia. Es hacer que cada gesto, cada decisión, incluso las más simples, se conviertan en una expresión concreta de lo que se quiere construir. La intención, por sí sola, no transforma la vida. Puede inspirar, puede orientar, pero si no se traduce en acción, permanece en el nivel de la posibilidad. La acción, por otro lado, sin intención clara, puede generar movimiento, pero no necesariamente dirección. La vida consciente surge cuando ambos elementos se integran, cuando cada acción está respaldada por una intención definida, adquiere sentido, y cuando cada intención se materializa en acción, deja de ser una idea abstracta para convertirse en realidad. Crear una coherencia interior es uno de los pilares más importantes de este proceso. La coherencia no es una rigidez absoluta, sino una armonía entre pensamientos, emociones y comportamientos. Es la sensación de que lo que uno hace está en sintonía con lo que uno cree y siente. Cuando esta coherencia está presente, la mente experimenta una mayor claridad, una menor resistencia interna. Las decisiones se vuelven más simples porque no hay conflicto constante entre diferentes partes de uno mismo. La incoherencia, en cambio, fragmenta la energía. Cuando una persona piensa de una manera, siente otra y actúa de una tercera, se genera una tensión interna que consume recursos mentales y emocionales. Esta tensión no siempre es consciente, pero se manifiesta en forma de agotamiento, de indecisión, de insatisfacción. Por eso, la construcción de una vida consciente implica un trabajo de integración. No se trata de eliminar las contradicciones de inmediato, sino de observarlas, comprenderlas y reducirlas progresivamente. Convertirse en arquitecto de la propia existencia requiere una visión, no una visión rígida y detallada de cada aspecto del futuro, sino una dirección clara. Saber hacia dónde se quiere avanzar, qué tipo de vida se desea construir, qué valores se consideran fundamentales. Esta visión actúa como un punto de referencia, una guía que orienta las decisiones. Sin ella, la vida se dispersa, se fragmenta en múltiples direcciones sin una coherencia global. Sin embargo, la visión por sí sola no es suficiente. Debe ser acompañada por una estructura. Esta estructura no es una prisión, sino un soporte. Es un conjunto de prácticas, de hábitos, de decisiones recurrentes que sostienen la dirección elegida. La estructura permite que la intención se mantenga en el tiempo, que no dependa únicamente de la motivación momentánea. Es el puente entre lo que se quiere y lo que se hace. La vida consciente también implica asumir la responsabilidad total de la propia experiencia. Esto no significa que todo lo que ocurre sea controlable, sino que la forma en que se responde a lo que ocurre siempre está dentro del ámbito personal. Esta responsabilidad puede parecer pesada al principio, porque elimina la posibilidad de culpar constantemente a factores externos. Pero al mismo tiempo, es profundamente liberadora, porque devuelve el poder de acción. En este proceso es fundamental desarrollar una relación consciente con el tiempo. El tiempo no es solo un recurso que se consume, es el espacio en el que se construye la vida. Cada momento es una oportunidad para reforzar o debilitar la estructura interna. Cuando se vive de manera inconsciente, los momentos se pierden sin dejar rastro. Pero cuando se vive con intención, cada instante se convierte en un ladrillo que contribuye a la construcción global. Otro aspecto esencial es la capacidad de revisión. Construir una vida consciente no es un proceso lineal ni perfecto. Habrá errores, desviaciones,
momentos de confusión. Por eso es necesario detenerse periódicamente para observar el camino recorrido, ajustar la dirección, corregir lo que no está funcionando. Esta revisión no debe hacerse desde el juicio, sino desde la comprensión. Es un acto de aprendizaje continuo. La flexibilidad también juega un papel importante. Ser arquitecto de la propia vida no significa controlar cada detalle de manera rígida. Las circunstancias cambian, las oportunidades aparecen, las prioridades evolucionan. Una vida consciente es capaz de adaptarse sin perder su esencia. La estructura interna debe ser lo suficientemente sólida para sostener la dirección, pero lo suficientemente flexible para ajustarse a la realidad. A medida que este proceso se profundiza, la persona comienza a experimentar una sensación de unidad. La vida deja de sentirse fragmentada en diferentes áreas desconectadas y empieza a percibirse como un todo coherente. El trabajo, las relaciones, el desarrollo personal, el tiempo libre, todo se integra dentro de una misma dirección. Esta integración genera una sensación de estabilidad y de sentido que no depende de factores externos. La construcción de una vida consciente también transforma la relación con el éxito. Ya no se mide únicamente por resultados visibles o por reconocimiento externo, sino por el grado de coherencia interna. El verdadero éxito se convierte en vivir de acuerdo con lo que uno considera valioso. Esto no elimina la ambición, pero la redefine. La ambición deja de ser una búsqueda de validación y se convierte en una expresión de crecimiento. Es importante reconocer que este camino requiere paciencia. Los cambios profundos no ocurren de manera inmediata. La mente necesita tiempo para adaptarse. Los hábitos necesitan repetición para consolidarse. La estructura necesita ser reforzada constantemente. Pero cada paso en esta dirección tiene un valor en sí mismo. No es necesario esperar a un resultado final para experimentar una transformación. La vida consciente no es un destino, es un proceso continuo. No hay un punto en el que se pueda decir que está completamente terminada. Siempre hay espacio para mayor claridad, mayor coherencia, mayor profundidad. Y esto es precisamente lo que la hace viva. No es una estructura estática, sino una construcción dinámica que evoluciona con el tiempo. Capítulo 8. La construcción de una vida consciente revela que la existencia no es algo que simplemente ocurre, sino algo que puede ser creado deliberadamente. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión es una oportunidad para construir o para dejar que la vida se forme sin dirección. Y en esa elección constante se encuentra el verdadero poder. Convertirse en arquitecto de la propia vida no es controlar todo, es asumir la responsabilidad de dirigir lo esencial. Y cuando esta responsabilidad es aceptada, la vida deja de ser una serie de eventos aleatorios y se transforma en una obra coherente, intencional y profundamente significativa. Capítulo 9. La maestría del tiempo y de uno mismo. La relación que una persona mantiene con el tiempo es en realidad un reflejo directo de la relación que mantiene consigo misma. El tiempo no es solo una medida externa que organiza el mundo. Es un espejo silencioso que revela el nivel de claridad, de coherencia y de dominio interior de quien lo vive. Observar cómo alguien utiliza su tiempo es observar su identidad en acción. No lo que dice ser, sino lo que realmente es. Porque al final, cada elección de tiempo es una afirmación de valor, una declaración implícita de lo que importa y de lo que no. Muchas personas intentan controlar el tiempo sin darse cuenta de que el verdadero desafío no está en el tiempo, sino en la mente que lo gestiona. Buscan técnicas, métodos, estructuras externas que prometen eficiencia,
pero ignoran el fundamento esencial. Sin dominio interior, cualquier sistema se vuelve inestable. El tiempo no puede ser dominado desde fuera, solo puede ser comprendido y dirigido desde dentro. Y esta comprensión comienza con una pregunta fundamental. ¿Quién está tomando las decisiones que definen tu tiempo? El tiempo como reflejo de la identidad implica reconocer que cada hábito, cada rutina, cada patrón de comportamiento es una expresión de quién eres en este momento. No de quién quieres ser, sino de quién eres realmente. Si el tiempo se pierde en distracciones, no es solo un problema de organización, es un reflejo de una mente que no ha sido entrenada para sostener la atención. Si el tiempo se llena de actividades sin sentido, es un indicio de falta de dirección interna. Y si el tiempo se utiliza con intención, con claridad, con coherencia, es señal de una identidad que ha comenzado a estructurarse desde dentro. Devenir maestro de su vida no significa controlar cada segundo con rigidez, ni vivir bajo una presión constante de productividad. Es más bien desarrollar una relación consciente con el ritmo. La mayoría de las personas vive reaccionando al ritmo externo, las demandas, las urgencias, las expectativas. Este ritmo impuesto crea una sensación de prisa permanente, una tensión constante que impide la profundidad. La persona se mueve, actúa, responde, pero rara vez dirige. Está ocupada, pero no necesariamente alineada. Romper con este estado no implica detener el mundo, sino redefinir la forma en que se interactúa con él. Significa pasar de la reacción a la elección. Este cambio es sutil, pero radical. No se trata de hacer menos, sino de hacer desde otro lugar, desde un espacio de claridad donde cada acción tiene un propósito. Y cuando este espacio se establece, el tiempo deja de sentirse como una presión externa y comienza a experimentarse como un recurso interno. La maestría del tiempo también implica aceptar sus límites. El tiempo es finito, y esta finitud no es una limitación negativa, sino una estructura que da valor a cada momento. Precisamente porque el tiempo es limitado, cada elección importa, cada hora tiene un peso, cada día tiene una dirección potencial. Cuando esta realidad se ignora, el tiempo se diluye en la inconsciencia, pero cuando se reconoce, se convierte en un factor de intensidad. La vida adquiere densidad, presencia, significado. La gestión del tiempo, en su nivel más profundo, es una gestión de la energía y de la atención. No se trata solo de distribuir horas, sino de decidir dónde se coloca la vitalidad. Una actividad realizada sin presencia consume tiempo sin generar valor real. En cambio, una acción realizada con plena atención puede transformar incluso un breve instante en algo significativo. Por eso, la maestría del tiempo no está en la cantidad, sino en la calidad de la experiencia. El arte de vivir como estado de ser emerge cuando esta relación con el tiempo se integra completamente. Ya no se trata de aplicar técnicas de manera consciente, sino de habitar una forma de vivir donde la claridad, la intención y la presencia se vuelven naturales. La persona ya no lucha constantemente contra la distracción, ni necesita recordarse a cada momento lo que debe hacer. Hay una alineación interna que sostiene la acción de manera fluida. Este estado no es perfecto ni estático, no elimina las dificultades ni las interrupciones, pero cambia la forma en que se experimentan. La mente ya no se fragmenta con la misma facilidad, no se pierde en la misma medida. Existe una base interna más estable que permite volver rápidamente al centro, incluso después de momentos de dispersión. Esta capacidad de retorno es una de las señales más claras de una verdadera maestría. Otro elemento fundamental es la relación con la prioridad. La mayoría de las personas confunde urgencia con importancia. Se deja llevar por lo que exige atención inmediata,
sin cuestionar su valor real. Pero en un estado de maestría, esta confusión se disuelve. La persona aprende a distinguir lo esencial de lo accesorio, lo significativo de lo superficial. Y esta distinción redefine completamente la forma en que se utiliza el tiempo. La identidad también se transforma en este proceso. Ya no se basa en reacciones, en impulsos, en adaptaciones constantes. Se construye a partir de decisiones conscientes repetidas en el tiempo. Cada acción coherente refuerza esta identidad, cada elección alineada la consolida. Y con el tiempo, esta identidad se vuelve más estable, más clara, menos dependiente de factores externos. La maestría de uno mismo es inseparable de la maestría del tiempo. No se puede dirigir el tiempo sin dirigirse a sí mismo. No se puede organizar la vida externa sin ordenar la vida interna. Este paralelismo es constante. Todo intento de cambio superficial se desmorona si no hay una base interna que lo sostenga. Pero cuando esta base existe, incluso cambios pequeños pueden tener un impacto profundo. También es importante comprender que esta maestría no es un objetivo final, sino un proceso continuo. Siempre habrá nuevas capas de comprensión, nuevos niveles de profundidad. La mente humana es compleja y el entorno cambia constantemente. Por eso, la práctica nunca termina. Pero esto no es una desventaja. Es lo que mantiene la vida dinámica, en evolución. El arte de vivir no es algo que se aprende de una vez y se aplica mecánicamente. Es una sensibilidad que se desarrolla, una forma de percibir y de actuar que se refina con el tiempo. Implica estar presente, ser consciente, actuar con intención. No requiere perfección, pero sí compromiso. Un compromiso silencioso con la calidad de la propia experiencia. A medida que esta forma de vivir se establece, la relación con el tiempo se transforma completamente. Ya no se siente como algo que se escapa, sino como algo que se habita. Cada momento deja de ser un simple paso hacia el siguiente y se convierte en un espacio completo en sí mismo. La prisa disminuye, la claridad aumenta, la vida se vuelve más densa, más real. La maestría del tiempo y de uno mismo no es una técnica, es una forma de ser. No se trata de controlar cada instante, sino de vivir cada instante con conciencia. Es comprender que el tiempo no es el enemigo, ni el problema, sino el campo donde se expresa la propia identidad. Y al aprender a habitar ese campo con claridad, la persona deja de ser esclava del ritmo externo y se convierte en creadora de su propia vida. Porque en última instancia, dominar el tiempo no es otra cosa que aprender a dirigirse a uno mismo con lucidez, constancia y presencia. Al final, todo regresa a una verdad simple pero profundamente transformadora. Nunca fue el tiempo el problema, sino la manera en que decidías vivirlo. Cada capítulo ha revelado una dimensión invisible de la existencia, mostrando que la vida no se pierde de golpe, sino en pequeños momentos inconscientes que se acumulan en silencio. Sin embargo, también has descubierto que ese mismo mecanismo puede invertirse. Cada instante vivido con intención, cada decisión tomada con claridad, cada acción alineada con tu esencia, reconstruye tu realidad desde dentro. No se trata de hacer más, sino de vivir con presencia, de dejar de reaccionar y comenzar a dirigir. El arte de vivir no es un concepto abstracto, es una práctica diaria, un estado de conciencia que se cultiva momento a momento. A partir de ahora, ya no puedes decir que no sabes. La diferencia entre una vida ordinaria y una vida consciente está en tus elecciones. Porque quien aprende a gobernar su tiempo, termina inevitablemente por gobernarse a sí mismo.